Hace algún tiempo atrás hemos empezado nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas y como leíamos hace un momento, hemos entrado ya hace algunos domingos atrás también al capítulo 2 de este Evangelio, el Evangelio de Lucas. Hemos visto cómo nuestro Dios soberano fue obrando providencialmente, orquestando situaciones para que se cumpla su promesa. Dios había prometido desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, que enviaría a un Salvador que pisotearía la cabeza de la serpiente, la cabeza de el tentador, ¿verdad? Del enemigo, Satanás. Un Salvador, un libertador sería enviado por Dios. Esa era la promesa. Y bueno, Dios la cumplió. Lo vimos en los domingos pasados. Jesús nació. Él es el libertador prometido. Lo interesante es que Dios cumplió su promesa a través de circunstancias muy inusuales, fuera de lo común. El Salvador, el libertador, el rey había nacido, pero fue puesto en un pesebre, en un comedero de animales. El rey había nacido, pero fue anunciado primeramente a un grupo excluido por la sociedad, los pastorcitos, ¿no? El rey había nacido, pero a los ojos de los hombres fue menospreciado como un hijo ilegítimo. Algunos recordarán, ¿no?, esa historia en donde los fariseos le dijeron a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación, porque a Jesús lo conocían así. Sabían que había algo raro que había pasado ahí en el nacimiento de Jesús, ¿no? En donde José en algún tiempo estuvo tentado a abandonar a María, su esposa. Bueno, a pesar de las circunstancias inusuales del nacimiento de Jesús, el Mesías, Dios utilizó todo eso para cumplir sus propósitos. Para cumplir sus propósitos. Todos esos propósitos que Dios había determinado ya estaban profetizados en el Antiguo Testamento. ¿Dónde había de nacer el Mesías? ¿Cuál era la identidad del Mesías? ¿No? Era eterno. Y todo esto que había sido profetizado ya en el Antiguo Testamento también es que Dios lo había decidido así desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad, Dios ya había determinado salvar un pueblo para sí mismo, para hacerlo partícipe de ese amor eterno, en el cual estuvieron siempre compartiendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nunca tuvo la obligación de hacernos parte, pero Él decidió hacerlo así. Él quiso hacernos parte. El día de hoy estudiaremos un pasaje en el capítulo 2 de Lucas, donde veremos circunstancias. Hemos visto, ¿no? Dios ha obrado a través de muchas circunstancias. Hoy vamos a ver una de esas circunstancias que Dios permitió y que Dios mismo orquestó para revelarnos algo más de su carácter, para revelarnos algo más de la identidad de aquel niño que había nacido y para que también nosotros podamos entender cuánto efecto práctico debe tener la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a estudiar Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24, y vamos a desglosarlo en dos puntos en esta mañana. Punto número 1 que vamos a ver es que la autoridad de la ley de Dios para su pueblo debe ser tomada con seriedad. La autoridad de la palabra de Dios, la ley de Dios para su pueblo debe ser tomada con seriedad. Y punto número 2 que vamos a ver en esta mañana es que Jesús cumplió la ley de Dios desde la cuna. Cristo Jesús cumplió la ley de Dios desde la cuna. Voy a hacer lectura de los versículos en los que nos vamos a concentrar en esta mañana. Versículos 21 al 24 de Lucas 2. La palabra del Señor dice así:
Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Bueno, algo que debemos apreciar primeramente acá en los versos que estamos leyendo es cómo empezaron a obedecer José y María la palabra de Dios, ¿no? La autoridad de la ley de Dios para su pueblo, nuestro punto número 1. La autoridad de la ley de Dios, de la palabra de Dios para su pueblo. En el anuncio que se nos revela en Lucas, cuando el ángel se le aparece a María, le dice el nombre que debían ponerle, ¿no? Le pondrán el nombre Jesús. El ángel estaba dando ese mensaje sobre el propósito del nacimiento de Cristo. El nombre Jesús significa Salvador. Y en otra porción, en el paralelo de Mateo, capítulo 1, José, que estaba siendo tentado para dejar a María, recibe la misma instrucción, solo que de forma más específica. El ángel le dice a José que no deje a María, su mujer, ¿no? Porque lo que estaba concebido en ella era el Hijo de Dios. Y que cuando naciera le pusieran el nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora podemos apreciar en esta oportunidad que luego del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, José y María empezaron a obedecer desde el momento de ponerle el nombre que se le había dado por Dios y que se había anunciado por medio del ángel. Le pusieron Jesús, Salvador, el libertador ha nacido. Otro aspecto, algo que podemos notar también muy claramente en esta porción que acabamos de leer, es la mención de muchos aspectos de la ley de Dios que se aplicaron a Jesús y su entorno, ¿verdad? Desde su nacimiento. Podemos leer, por ejemplo, ahí en el versículo 22 también esta frase, conforme a la ley de Dios. Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor. Versículo 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? José y María se encontraban en el templo porque ellos sabían qué es lo que Dios había dicho, qué es lo que Dios había ordenado con respecto a su primogénito. La palabra de Dios debe tener una autoridad sobre los suyos, sobre su pueblo. Y los temerosos de Dios debemos vivir en obediencia a sus mandamientos, así como José y María. Sabían que ellos debían llevar a su primogénito al templo y sabían qué es lo que debían hacer ahí. ¿Por qué? Porque Dios lo especificó en su palabra. Ellos fueron en obediencia a ese lugar, en obediencia al Señor, lo cual nos lleva a nosotros a una pequeña reflexión ahora mismo, comenzando a leer la Escritura. ¿Obedecemos su palabra como nuestra autoridad? ¿Tenemos a la palabra de Dios como autoridad para nosotros? Algo que debemos recordar es que si nosotros hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, somos salvos, perdonados de nuestros pecados, pero también implica que tenemos un Señor, alguien que gobierna nuestra vida, alguien que es autoridad sobre nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a alguien. Y ese es el Señor. Ese es el Señor. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso en su despedida,
que el Señor nos compró a precio de sangre. Hemos sido comprados y le pertenecemos. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿estamos tomando al Señor como nuestro amo, como la autoridad que nos gobierna? ¿Y saben cómo gobierna el Señor? A través de su palabra. Ahí está lo que el Señor, lo que nuestro amo quiere que hagamos, cómo el Señor, cómo nuestro amo quiere que vivamos. Ahí está su voluntad para nosotros que somos suyos. Qué lindo es ver a José y María mostrar esa piedad, ese temor al Señor, desde el momento de ponerle el nombre a Jesús, que era el nombre que Dios dijo que le pongan, hasta el momento incluso de llevarle al templo para cumplir todo lo que Dios había estipulado en su palabra. Ahora, ¿cuáles eran esas leyes que José y María fueron a cumplir al templo? De entrada voy a aclarar que no voy a profundizar cada una de estas leyes, sino que más bien, así como Lucas, mi intención va a ser mostrar en sentido general el propósito por el cual ellos fueron a cumplir estas leyes. Pero sí vamos a explicar un poco en qué consiste, ¿no? Por ejemplo, la circuncisión. Ahí veíamos, ¿no? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. José y María fueron a cumplir esta ley, que estaba ya desde antes de Moisés. Esta ley, este mandamiento del Señor había sido dado por Dios a Abraham en Génesis capítulo 17, versículos 11 y 12, que dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, le decía Dios a Abraham, ¿no? Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Un poco más adelante, en este mismo mensaje, voy a aclarar algunos aspectos sobre esto de la circuncisión. Así que lo dejamos en pausa por ahora. Otra ley que fueron a cumplir José y María en el templo es la purificación de la madre. Aunque en nuestro pasaje que veíamos de Lucas, habla de una purificación de los padres, una purificación de José y María. Eso tiene sentido porque José, siendo el esposo de María, y ya después del nacimiento de su primogénito, obviamente tenía contacto con la mamá, ¿no? Y si la mamá, que es lo que vamos a leer ahora en Levítico 12, 1 al 4, que es la ley que José y María fueron a cumplir, la mamá era considerada inmunda ceremonialmente hablando. Entonces, todo contacto que se tenía con ella era igualmente para estar uno mismo expuesto a esa inmundicia ceremonial, ¿no? José, que era el prójimo más próximo a María, automáticamente también estaba afectado, vamos a decirlo así, ¿no? Por la situación de María. En la ley de Levíticos 12, 1 al 4 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. En total eran 40 días que María tenía que entrar en ese proceso de purificación ceremonial, y automáticamente su esposo José, que era el que estaba con ella, ¿no? En contacto con su esposa. Por eso es que Lucas aclara, ¿no?, que la purificación era de ambos, la purificación de ellos. Otra ley que José y María fueron a cumplir al templo es la consagración del niño. Y aquí vamos a sacar una
un principio muy interesante, ¿no? En Éxodo capítulo 13, versículo 2, la ley dice: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, es decir, el primer hijo que tiene esa mamá es el que abre matriz, así de los hombres como de los animales, dice el Señor, mío es. Mío es. Aquí podemos sacar el principio de la consagración. Lo que el Señor está diciendo acá es: ven y preséntamelo, ven y entrégamelo a mí, ¿no? La consagración viene de la palabra como separar, ¿no? Algo consagrado es algo separado exclusivamente para algo o para alguien. En este caso, para el Señor. Está siendo separado, entregado. Hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio. Si es que el Señor nos ha dado el regalo de ser padres, tenemos un gran privilegio de poder entregar nuestros hijos al conocimiento del Señor, para que un día verdaderamente ellos puedan decir: ese Dios del cual tú me has enseñado ahora es mi Dios. Y que por medio de Cristo el Padre, Dios, pueda decir: tú eres mío. Así como uno de los profetas mayores dice, ¿no?, en el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Israel, diciendo: mío eres tú. Hermanos, qué lindo privilegio y cuán grande responsabilidad ha dado el Señor a los padres para instruir a sus hijos a seguir al Señor, a amar al Señor, a entregarse al Señor. Nosotros debemos consagrar a nuestros hijos, separar a nuestros hijos para que puedan ellos conocer al Señor. Oremos por nuestros hijos. Los expongamos al pueblo redimido de Dios, la iglesia local, donde los niños van a crecer escuchando el Evangelio. Van a crecer escuchando aquello que necesitan para poder verdaderamente ser hijos de Dios, ser salvos. La consagración. Oh, qué importante es que nosotros consideremos el entregar a nuestros hijos al Señor en ese sentido, ¿no? Señor, yo quiero que mi hijo te sirva. Ayúdame a presentarte a él, ¿no? Así como Ana lo hizo con Samuel. Samuel fue consagrado por su mamá y ella lo entregó para que pueda conocer y servir al Señor. Otra ley, y esta es la última que nos presenta Lucas en nuestro texto, otra ley que fueron a cumplir José y María es la ofrenda de expiación. La ofrenda de expiación. Éxodo capítulo 13, versículo 13, dice la Escritura: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos, dice el Señor. Redimir significa rescatar, rescatar. Y Dios había escogido de entre las tribus de Israel que una tribu en especial iba a servirles en el oficio sacerdotal. Era la tribu de Leví. Los levitas se iban a encargar de servir al Señor en el oficio de sacerdotes. Y en cambio a eso, dijo el Señor, todos los primogénitos de las demás tribus me van a pertenecer. Pero como ellos no pueden cumplir el sacerdocio, deben ser rescatados, redimidos, y para eso deben pagar un precio monetario. El precio monetario que todas las demás tribus que no pertenecían a la tribu de Leví, que debían pagar, era 5 siclos de plata por primogénito, ¿verdad? Por primogénito. Varón, obviamente. Cualquier otro varón
que no pertenecía, ¿no?, a la tribu de Leví, debía ser rescatado con ese monto, 5 ciclos de plata. Hay un comentarista que dice lo siguiente al respecto, ¿no?, de todo lo que estamos viendo ahorita. En el día 40, dice el comentarista, el Redentor mismo fue redimido. Suena un poco raro, ¿verdad? El Redentor, hablando de Jesús, en el día 40, el Redentor mismo fue redimido. Aunque suene extraña, esa afirmación es válida. Por cierto, dice este autor, no fue redimido, no fue rescatado en el mismo sentido que Jesús iba a rescatar a su pueblo. Porque Jesús, en todo sentido, era, es y siempre será sin pecado, la fuente de toda virtud. Sin embargo, por ser el primogénito de su madre y perteneciendo no a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá, tenía que ser eximido del servicio en el templo mediante el pago de 5 ciclos de plata. Esta ley se puede ver claramente estipulada por el Señor en el libro de Números, capítulo 3, versículo 47, o en el mismo libro de Números, pero versículos 18 y 16. El rescate, la ofrenda de expiación de los primogénitos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo José y María fueron a cumplir todas estas leyes al templo en obediencia al Señor? Y como dije, no es que vamos a profundizar todo lo que conlleva estas leyes, sino que de manera general vamos a ver, y ya adentrándonos a nuestro segundo punto, que Jesús cumplió la ley desde la cuna. El Dios soberano obró de tal manera que Jesús, incluso siendo bebé, ya empiece a cumplir la ley. Dios obró en el corazón de los padres terrenales de Jesús, José y María, José el padre adoptivo, obviamente, ¿no? Pero Dios obró en el corazón de sus padres para que en Jesús ya desde su infancia se vayan cumpliendo estas leyes ceremoniales. Dios obró así. Debemos recalcar, hermanos, que la palabra de Dios tiene autoridad sobre su pueblo, sobre los suyos, sobre sus rescatados. Y así como José y María tuvieron el peso en su corazón de cumplir la ley, de cumplir la palabra de Dios, nosotros debemos en nuestro corazón tener ese mismo peso de decir, yo quiero obedecer a mi Señor. Lo que el Señor dice es autoridad para mí. Él es mi Señor, Él me gobierna. Obviamente, nuestro Señor cumplió la ley no solo en el ámbito ceremonial, porque lo que acabamos de ver ahora es la ley ceremonial de Dios. Pero Dios la cumplió, Cristo la cumplió también en el ámbito moral. Jesús cumplió la ley de Dios ceremonialmente como también moralmente. Jesús nunca mintió. Y la ley de Dios dice, no mentirás. El apóstol Pedro dice, ni una mentira salió de su boca. La ley de Dios dice, no matarás, no robarás. Y el Señor lo cumplió. Entonces podemos apreciar lo que nuestro hermano Andrés mencionaba hace un momento, que Jesús mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y Jesús la cumplió la ley de Dios desde la cuna. Ese es nuestro segundo punto. Jesús cumplió la ley desde la cuna. Recordemos que el Verbo de Dios se hizo hombre para representar a los hombres. Nació bajo la ley para ser el sustituto en la cruz de los que estamos bajo la ley y que no podemos cumplirla. Por eso era muy importante que Jesús cumpla
la ley. Jesús no tenía culpas personales, pero de su propia voluntad tomó sobre sí la responsabilidad de guardar la ley de Dios de forma perfecta, de forma sublime, para que de esa manera Él pueda representar por medio de la fe puesta en Él a aquellos que no podemos cumplir la ley de Dios. Él es el segundo Adán, el perfecto Adán, el mejor Adán. Y Él es nuestro representante. Como dijo alguien alguna vez, hay un hombre sentado a la diestra del Padre, Jesús. El hombre perfecto, intercediendo por nosotros. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, dice el apóstol Pablo a esta iglesia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Debemos aclarar acá que el apóstol Pablo le está escribiendo a un grupo de cristianos, a un grupo de personas que ya son salvas porque han creído en Jesús, en el Evangelio de Jesús. Y a ellos es a quien se refiere de que han sido adoptados como hijos, porque han creído en Jesús. Y a ellos es a quienes ha rescatado de la maldición de la ley. Era totalmente necesario que Jesús cumpla perfectamente la ley, y así lo hizo. Desde la cuna hasta la cruz. Desde la cuna hasta la cruz. Y ahora, para terminar, hermanos, volviendo al tema de la circuncisión, ¿recuerdan que lo dejamos pausado? Lo dejamos pausado por un momento. Así que ahora vamos un poquito a ver este tema de la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, la circuncisión era vamos a llamarlo, ¿no? Una operación en el bebé de 8 días de nacido, varón, en el que se cortaba el prepucio, ¿verdad? Y esto tenía también un significado. José y María fueron a cumplir esta ley al templo. ¿Qué necesidad había de que Jesús sea circuncidado? Jesús era israelita, ¿no? Ese ya debe ser un argumento fuerte. Jesús era israelita y él estaba cumpliendo la ley a través de sus padres que había sido dada a Abraham, ¿no? Quien recibió ese mandato directo del Señor de circuncidar a todo varón, como leíamos en Génesis 17. Pero hermanos, la circuncisión representaba algo más profundo que una simple muestra o un simple sello de nacionalidad. Es decir, no solamente el circuncidado decía, yo soy israelita, ¿no? ¿Por qué? Porque soy circuncidado. No representaba solamente un sello de nacionalidad, sino algo más profundo. La circuncisión, que es ese corte en la carne que se le realizaba al bebé, la circuncisión representaba que había pecado en el hombre que debía ser cortado. Era un recordatorio, era algo simbólico que representaba que había pecado que debía ser cortado desde la raíz. Y ahí es en donde entra el pacto de Dios, la promesa de Dios. Yo cortaré el pecado de vosotros. Ese es el pacto de Dios. Ese es el pacto de Dios que se hacía cada vez latente, una y otra vez, cuando un niño varón nacido, ¿no? Recién nacido, era circuncidado. Había pecado que debía ser cortado y Dios dijo, yo cortaré ese pecado. Recordemos, era la circuncisión solo un símbolo de una realidad espiritual. En muchas porciones de las Escrituras podemos nosotros ver que el Señor se refiere a la circuncisión del corazón como la circuncisión que realmente vale delante de Dios. La circuncisión del corazón. ¿Pero qué significa eso? Bueno,
Hay muchos pasajes, pero solamente voy a agarrar una porción, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 36. Además, dice la Escritura, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La circuncisión del corazón. ¿Recuerdan, no? Lo que representaba la circuncisión en la carne, que había pecado que debía ser cortado. Bueno, ahora el Señor está hablando de que tiene que haber un corte del pecado, una separación del pecado de este corazón nuestro. Otra cosa que vemos en este pasaje de Deuteronomio 36 es que nadie puede amar realmente a Dios a no ser que haya una circuncisión de corazón que es hecha exclusivamente, solamente, únicamente por Dios. Nadie puede hacer ese cambio de corazón, solo Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. No dice el predicador circuncidará tu corazón. O el predicador tiene el poder para cambiar tu corazón. O el pastor, o en el caso nuestro, o los padres, ¿no? Nosotros no tenemos el poder de cambiar el corazón, ni de nuestros hijos, ni de nuestro amigo. Nosotros no tenemos esa potestad. La Escritura dice que el único que tiene el poder de cambiar el corazón, de circuncidar el corazón, es Dios. Dios circuncidará tu corazón, dice la Escritura. Y ahí podemos ver una vez más el carácter soberano que Dios tiene sobre nosotros. El carácter soberano de nuestro Señor. De manera que la idea de un corazón circuncidado es un nuevo corazón. Un corazón limpio, del cual ha sido cortado el pecado. Un corazón sin contaminación. Así que era muy común también en los tiempos de nuestro Señor Jesús que habían judíos que se creían salvos o que se creían hijos de Dios solamente porque ellos eran descendientes en la carne de Abraham y por llevar en su carne el sello de la circuncisión. Así como Jesús de bebé fue circuncidado al 8º día, todos los varones en Israel cumplían esa ley. Pero algo que vamos a ver, algo muy importante que vamos a ver y que el Señor nos enseña, es que el aspecto externo de la religión o el aspecto externo ceremonial no hacía que estas personas que cumplieron la ley, en teoría, no significa que ellos eran verdaderos hijos de Dios. Pero habían personas que creían que por ser circuncidados o porque eran hijos descendientes de Abraham ya eran salvos, ya eran hijos de Dios. Recuerden, la circuncisión era solo un símbolo, pero representaba algo profundo, algo espiritual. Para el Señor, la circuncisión que vale es la del corazón. Eso fue lo que le dijo Jesús a un grupo de judíos que confiaban en su genealogía, ¿no? En Juan capítulo 8, versículo 39, estos judíos le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Y en el verso 41 le dijeron, un padre tenemos, que es Dios. ¿Se dan cuenta? Los judíos decían, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Verdaderamente estos judíos creían que eran hijos de Dios porque eran descendientes de Abraham, porque eran circuncidados. Pero ahora vamos a escuchar qué le dijo Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús a estos hombres? Versículo 39 de Juan 8. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Frutos reales de una vida piadosa. Porque ¿cuáles fueron las obras de Abraham? ¿Qué hizo Abraham que
que sea visto como alguien digno de ser ejemplo. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 4. Lo que hizo Abraham fue simplemente creer. Creer. Él fue justificado por la fe. Por la fe en Dios, por la fe en la promesa de Dios. Es decir, que Abraham no fue visto delante de Dios como un hombre piadoso, como un hombre bueno, solamente por sí mismo. Abraham no hizo nada de sí mismo que pueda hacer que delante de Dios sea visto como un hombre piadoso. Abraham, dice el apóstol Pablo en Romanos, fue justificado por la fe. Y lo mismo dice en Gálatas, ¿no? Justificado por la fe. Y bueno, lo que el Señor Jesús les está diciendo es, si ustedes fueran hijos de Abraham, eso es lo que ustedes deberían aspirar. A ser justificados por la fe. Dejar de confiar en sí mismos y empezar a confiar en el Señor. Versículo 42, otras respuestas de Jesús. Si vuestro Padre fuese Dios, Jesús a los judíos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Pero ¿saben qué es lo que estos hombres habían pretendido hacer con Jesús? Apedrearlo. Lo querían apedrear en muchas ocasiones. Y al final, ¿qué hicieron estos hombres? Lo crucificaron, ¿no? Delante de Pilato, toda esta multitud gritaba, crucifícale. Pidieron la muerte de Jesús. Y Jesús dice, si fueras hijos de Dios, me amaríais. Definitivamente Jesús estaba siendo claro con estas personas al decirle, aunque ustedes están circuncidados, aunque ustedes en la carne son descendientes de Abraham, ustedes no son hijos de Dios. Aunque son israelitas, aunque nacieron en esta tierra, no son hijos de Dios. Son duras palabras de Jesús, ¿verdad? Pero hay algo profundo que el Señor está enseñando ahí, y es que los aspectos externos de la religión no nos salvan. No nos salvan. Nadie puede amar al Señor con toda su alma si primeramente no hay un cambio de corazón. Y eso incluía a estos judíos que no amaban a Jesús. Ellos debían ser circuncidados de corazón, aunque ya eran circuncidados en la carne. Necesitaban lo que realmente valía ante los ojos de Dios, un cambio de corazón, que era ejecutado solamente por Dios, por medio de Cristo, por medio de Jesús. Jesús es ese donador del corazón más sublime del universo. Jesús es ese sublime donador que nos da el corazón más limpio, más puro que pueda existir en el universo. Y lo da a todo aquel que cree en Él. A todo aquel que arrepentido de sus pecados pone su fe en Él. Jesús le da su corazón y le arranca el corazón sucio, impuro, manchado de pecado, para implantarle el corazón más sublime que pueda haber en este universo, su propio corazón. ¿Y esto para qué? Para que ahora sí, con este nuevo corazón, podamos amar al Padre. Con el corazón de Jesús podemos amar verdaderamente al Padre, porque Jesús amó a su Padre desde la eternidad, lo amó entrañablemente. Y por la fe en el Evangelio se nos otorga ese corazón, para que ahora sí podamos amar a Dios verdaderamente. Cristo vino al mundo para llevar sobre él la maldición de la ley y librar a su pueblo de esa maldición. Ahora, algo interesante también para considerar es que el pueblo de Cristo no solo está conformado de israelitas creyentes, sino también de gentiles creyentes. Otro error en el que cayó Israel es pensar que nadie fuera de sus fronteras era recibido por Dios. Pero ignoraban incluso la historia bíblica antes del Nuevo Testamento.
y cómo Rahab la ramera fue incluida al pueblo de Dios por la fe. ¿No? ¿Recuerdan, no? En Jericó, ella y su familia fueron incluidos al pueblo de Dios. Tenemos otra mujer extranjera, ¿no? Fuera de las fronteras de Israel, Ruth, la moabita, que igualmente fue incluida al pueblo de Dios. Es interesante que ambas aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 1. Mujeres extranjeras que fueron recibidas por gracia en el pueblo de Dios. Hermanos, ya desde el Antiguo Testamento podemos ver vestigios de que Dios tenía planes de salvación, no solamente para un grupo biológico, una raza de personas, los judíos. No, Jesús estaba mostrando que tenía un plan amplio de salvación. Dios iba a salvar también a gentiles, creyentes. Por eso el apóstol Pablo le escribe a una iglesia gentil, a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 11 al 18, diciendo: por tanto, hermanos, ustedes, ¿no? que no son judíos, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se dan cuenta las palabras con las que Pablo se estaba refiriendo a estos hermanos gentiles, a los efesios? Ustedes antes estaban sin Dios. No tenían conocimiento de Dios. Así como los atenienses adoraban a tantos dioses, incluso al Dios no conocido, ¿no? Ustedes, efesios, hermanos, estaban sin Dios, ajenos a la ciudadanía de Israel. Pero ahora, dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Jesús, de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Se dan cuenta el énfasis que Pablo hace en la unidad? No es que hay judíos por un lado y gentiles por el otro. No, a Dios le plació hacer uno solo. Un solo cuerpo, un solo pueblo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Una vez más, ¿no? Los judíos siempre tenían a los gentiles como desechados, como los perros que no tenían nada que ver con nosotros. Ahora Pablo está diciendo, Cristo rompió esa enemistad. Cristo rompió esa enemistad. De tal manera que en algún momento el mismo apóstol Pablo tuvo que exhortar a un Pedro que en su debilidad religiosa se vio tentado a apartarse de los gentiles cuando había judíos cerca de él. Y Pablo le dice, no, eso está mal, Pedro. Eso está mal. Porque Cristo rompió la enemistad. No tienes que aparentar. Tienes que acercarte a un gentil que tú sabes que ha creído en Jesús y que ha sido limpiado por la sangre de Jesús. Así como lo hiciste con Cornelio. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo culmina este escrito tan profundo a los Efesios diciendo, y vino y anunció que estabais lejos y a los que estaban cerca, a los judíos, ¿no? Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, Dios, lo que el apóstol Pablo está enseñando es que Dios no tiene dos pueblos.
En todo momento está diciendo uno, un solo pueblo, un solo cuerpo. Dios no tiene dos pueblos. Tiene un solo pueblo conformado por judíos creyentes en el Evangelio de Jesucristo y gentiles creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Y tanto los unos como los otros somos unidos por la fe a Jesús. Somos unidos a Él, el hombre perfecto. Aquí tenemos que recalcar que no todos los gentiles son unidos, o que todos los judíos, recuerdan, Jesús estaba enseñando, no todos los que son circuncidados, o no todos los que han nacido en la tierra de Israel, o son descendientes de Abraham, no todos son hijos de Dios, son los que creen, los que creen. Apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos va a decir lo mismo, no todo aquel que es nacido en Israel es israelita. Y son palabras fuertes del apóstol Pablo. Jesús cumplió perfectamente la ley. Recuerden, nuestro tema era ese en este punto 2, ¿no? Jesús cumplió la ley desde la cuna. Él cumplió perfectamente la ley de Dios para otorgarnos su justicia a los que no podemos cumplirla. Tanto judíos que fueron circuncidados en la carne, como gentiles que no fuimos circuncidados en la carne. Pero en Jesús, tanto los judíos como los gentiles recibimos la circuncisión del corazón. Por eso es que luego en el libro de los Hechos, después de un concilio en Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, se llega a la conclusión de que no se debe circuncidar a los gentiles. No pongamos esa carga a los gentiles de circuncidarse. Porque ellos, al creer en Jesús, ya estaban siendo circuncidados de lo que realmente vale. La circuncisión del corazón, el cambio del corazón. Recuerden que la circuncisión en la carne de los judíos era solamente un símbolo que representaba: hay pecado que debe ser cortado, y yo cortaré ese pecado, dijo el Señor. Era un símbolo. Así que nosotros ya no enseñamos la circuncisión. Ya no enseñamos esos rituales ceremoniales del Antiguo Testamento, porque el mismo escritor a los Hebreos dice que eso forma parte ya del Antiguo Pacto. Jesús inaugura el nuevo pacto en su sangre. El nuevo pacto en su sangre. Y ahora tenemos algunas conclusiones prácticas para terminar. Número 1. José y María llevaron al niño Jesús a Jerusalén para presentárselo al Señor. Veíamos, ¿no? Es el deber solemne y un bendito privilegio de los padres consagrar sus hijos al Señor. ¿Y cómo nosotros podemos consagrar nuestros hijos al Señor? ¿Cómo podemos nosotros separar nuestros hijos para el Señor? Oremos por ellos en primer lugar. Oremos por ellos. Es nuestra responsabilidad orar por nuestros hijos. Si sabemos que es Dios quien tiene el poder de circuncidar el corazón, Dios es el único que tiene el poder de cambiar el corazón, entonces le pidamos: Señor, te pido, ten misericordia de mis hijos. Cambia su corazón un día para que te vea a ti como su Señor. Oremos al Señor por nuestros hijos. Y algo también que incluye a nosotros: le enseñemos a nuestros hijos de Dios, de su carácter. ¿Quién es Dios? Se lo presentemos para que ellos no vayan creciendo solamente con una idea de un Dios generalizado, sino que le vayan conociendo verdaderamente como alguien personal. Le leamos la Biblia, vivamos en nuestra vida lo que les enseñamos igualmente. Porque si no, entonces nuestros hijos estarán aprendiendo algo en teoría, pero en práctica otra cosa diferente. Que de por sí eso a la larga empieza a ser ya algo chocante, ¿no? Porque los hijos empiezan a razonar y dicen: bueno, tú dices, pero no haces, ¿no? Vivamos lo que les enseñemos. Los expongamos al pueblo de Dios. Hermanos, algo que queremos
animarles, ¿no? Y me encanta cómo nuestros hermanos hacen siempre el esfuerzo de poder venir con sus hijos. Y niños, ustedes siempre muéstrense prestos a ese deseo que sus papás tienen de que ustedes conozcan al Señor. Ellos los traen con todo el amor a este lugar para que ustedes escuchen del Señor, de aquel Dios todopoderoso que ama, que busca salvar. ¿Recuerdan, no? ¿Cuál fue el nombre que Dios le puso al Salvador? Jesús, que significa justo eso, Salvador. Porque Él quiere salvar. Y sus padres quieren que ustedes conozcan a ese Salvador. Los expongamos al pueblo de Dios, los traigamos. Y yo les animo a que lo sigan haciendo, hermanos. Eso en el aspecto de la consagración, ¿no? Número 2, no confiemos en las genealogías como los judíos, ¿verdad? Los judíos creían que eran salvos por ser judíos. Algo que debemos saber, y voy a ser enfático acá, es que un judío, no es salvo por ser judío. Un hijo de pastor no es salvo por ser hijo del pastor. Un hijo de cristiano no va a ser salvo solo porque es hijo de un cristiano. Necesita también conocer el evangelio y un día creer en ese evangelio. Les prediquemos a nuestros hijos. No confiemos en que la salvación se hereda. No, la salvación no se hereda, se predica. El evangelio se predica para que Dios vaya obrando en el corazón de la persona que está escuchando. Necesitamos un encuentro personal con aquel que hace la circuncisión del corazón. Y por último, número 3, la palabra de Dios es nuestra autoridad. Es la autoridad de todo cristiano, es la autoridad de esta iglesia local, es la autoridad de la iglesia universal. Cuando la escuchamos debemos tomarla como palabra de nuestro Rey. José y María, al cumplir la ley de Dios, llevando a su hijo recién nacido al templo, estaban mostrando cuán real era Dios para ellos. En la forma en la que nosotros obedecemos la palabra de Dios, es también la forma en la que estamos mostrando cuán real es Dios para nosotros en nuestra vida. Obedezcamos la palabra de Dios, que al fin de cuentas esa es la forma de mostrar que amamos a Jesús. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amamos a Jesús? ¿Amamos a aquel que entregó su vida en la cruz para que seamos salvos de la condenación? Jesús dice, guarda mis mandamientos. Les animo, hermanos, les animo a que podamos mostrar en nuestra vida que realmente amamos a nuestro Señor, guardando su palabra.